¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. José Narro Robles, exrector de la UNAM, exsecretario de Salud, se baja de la contienda por la dirigencia nacional del PRI y renuncia a la militancia de ese partido. Acusó que no quiere formar parte de la comedia, dijo, y legitimar lo que está viciado de origen. Señaló que es preocupante el curso que tomó el proceso de selección por las muestras que existen de un candidato ya preferido de la cúpula priista y de los gobernadores. Incluso mencionó al anterior presidente de la República sin mencionar su nombre. Dijo que el propio presidente actual tiene metida la mano en el proceso. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en esta emisión de Dinero y Poder. Vamos a trabajar estos temas tan interesantes. Bueno, pues finalmente uno hubiese pensado que el PRI iba a terminar primero transformándose, desmontándose a sí mismo y creando una estructura, pero no autodestruyéndose. En el 2000 todo el mundo dijo se acabó el PRI, llegó el PAN. Tenían toda la estructura de gobernadores. En el 2006 Roberto Madrazo trató de hacer pedazos al partido. Bueno, quería la candidatura, pero los gobernadores lo sostuvieron. Finalmente, con Peña Nieto, otro gobernador, logran entrar, pero fue el mismo Peña Nieto el que termina haciendo pedazos al partido. Un resultado totalmente desastroso en la elección del año pasado. Y en este momento la disyuntiva era si alinearse con el gobierno, como parece ser lo que plantea Alejandro Moreno, el exgobernador de Campeche, y quien estaría siendo ya prácticamente el único candidato a la presidencia del partido, o la figura de Narro, que aparecía como esta idea de un modelo de reforma a una estructura que dicen algunos nunca tuvo remedio y que ahora comienza a generar esta idea de si el PRI terminará convirtiéndose en un satélite más del hoy partido dominante Moreno. Yo creo que eso es exactamente lo que va a ocurrir. Alejandro Moreno, conocido como Alito y ahora más recientemente como AMLito, creo que le va a entregar el partido al señor López Obrador en una versión, digamos, de partido verde, es decir, un pequeño satélite que es un excelente negocio, alcanza perfectamente para vivir siendo dirigente de un partido de ese tipo, te da cierta posición de poder, probablemente puedan ganar algunas gubernaturas y no tengo duda, a cambio de esto es muy probable que algunos de los senadores del PRI que hasta hoy formaban parte de este bloque opositor que había estado impidiendo que el presidente López Obrador impusiera en el Congreso sus ideas, es muy probable que algunos de ellos se muevan ahora y en consecuencia vamos a tener muy probablemente mayoría calificada en ambas cámaras de parte de quienes gobiernan. En esta amplia alianza no es únicamente Morena, sino los otros partidos que se han ido agrupando a su alrededor y que también les permiten tener más del 20 congresos locales en sus manos. Por lo tanto, cualquier cambio constitucional estaría prácticamente planchado de ser correcta esta interpretación. Y esto lo que significa es que efectivamente el PRI desaparece, en partes, digamos, se recupera o se vuelve a nacer en Morena, pero Morena no es exactamente el viejo PRI, tiene un cacho del viejo PRI, pero tiene también a los bolivarianos y tiene otros grupos distintos allá adentro, no se ha conformado de alguna, no tiene esta disciplina que hizo tan famoso, por ejemplo, al Partido Revolucionario Institucional, pero sí me parece que la parte más seria para los amigos del auditorio de lo que ocurra hoy con el PRI no es el partido en sí, sino la posibilidad de esta mayoría calificada a favor del gobierno. Ahora, sí está clarísimo que el PRI que conocimos durante los últimos 80 y tantos años ciertamente deja de existir. Vamos a ver en qué se transforma. Yo creo que el fiel de la balanza serán las elecciones del 2021, en donde hay un número muy importante de gobernaturas en juego, muchas de ellas con gobernadores priistas, y yo dudo mucho que puedan alcanzar 2, cuando más 3, de las elecciones que se vienen hacia adelante. Va a depender mucho de los candidatos de manera individual, es lo que hemos visto consistentemente, sobre todo en esta última elección, pero a final de cuentas le abre, yo te diría, la posibilidad a otros partidos políticos de ser verdadera oposición frente a lo que se está planteando como una aplanadora, ahí sí, como el PRI que conocimos anteriormente, en este caso vestido de morena y apoyado por diferentes
pues facciones políticas. A mí me parece muy fuerte la convivencia de partidos de ultraderecha, como el PES, que ya desapareció, con partidos bolivarianos, con facciones ahora priistas, y veremos hasta qué punto esta parte priista puede apropiarse. Yo tengo mis reservas al respecto, pero lo que sí está claro es que esta parte de oposición, que tuvo, yo te diría, un resultado relativamente favorable en elecciones locales muy recientes, PAN, Movimiento Ciudadano, y pues lo que queda del PRD, que también está en un proceso de extinción muy rápido, prácticamente del doble de velocidad de la extinción que la del propio PRI, se pueden constituir o no como una verdadera oposición para las próximas elecciones. Ahora, es muy interesante cómo este proceso de recomposición de la estructura partidaria en el país tiene que ver también con agendas muy específicas. Por ejemplo, esta aprobación esta semana del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, tiene una aceptación total en el Senado, algo que en algún momento podía haber algún tipo de rechazo por los sectores de la izquierda, o en este caso del propio Morena, y que pues tiene solamente ahí unas cuantas voces resistentes en algo que se habla, por un lado, de un determinado nivel de pragmatismo político, por lo menos en relación a este tema de la vinculación económica con los Estados Unidos y Canadá, frente a lo que, por supuesto, tenemos internamente de esta necesidad, dicen, de reconstruir un modelo económico alternativo al que se tiene. Aquí yo no sé si la estructura priista, por ejemplo, estará en condiciones, por un lado, una de ellas, sumarse al propio proyecto de Morena y mayoritario en el país, y la otra parte, ¿qué es lo que haría? ¿A dónde se iría? ¿Se diluiría? ¿Terminaría vinculándose con Acción Nacional? ¿Formaría una nueva estructura? Estamos hablando finalmente de aquellos que generaron el cambio neoliberal, el cambio de transformación estructural del país desde los años 80 y que pues tenderían, según esta nueva correlación de fuerzas, pues prácticamente a desaparecer, ¿no? Bueno, en este momento hay nada más dos partidos de oposición, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Me imagino que los priistas que no quieran convertirse en el cabuz de Morena, pues van a moverse a alguno de estos partidos o paulatinamente irán abandonando la vida pública. No es manda estar ahí en la política eternamente, entonces vamos a ver en qué dirección se mueven. Me parece que el análisis entre izquierda y derecha de veras ya no sirve, no vale la pena. Las creencias que tienen muchos de que el señor López Obrador sería de izquierda, yo no sé de dónde la sacaron. La forma como ha gobernado los 6 meses que lleva, pues da para todo lo que uno se le ocurra, pero fundamentalmente de derecha. Esto, el rollo de primero los pobres, pues se oye bonito, pero las medidas que se han tomado han sido realmente dañinas para ese segmento de la población. Argumentan que estarían a favor de ciertos grupos sociales, pero pues si uno quita la parte que es repartir dinero, que esto sí existe y no es de izquierda ni de derecha, se llama compra de votos y existe desde los tiempos de la República Romana, pues entonces yo creo que no vale la pena analizarlo así, ¿no? No, y si le añades autonomía del Banco Central, que ha habido expresiones muy claras y muy definitivas de esta administración diciendo que se va a respetar la autonomía del Banco Central, finanzas públicas estables, pues que son ultratecnócratas, llamémosle así, de primera línea en el modelo neoliberal. Queda bastante claro que este tipo de discusiones van a ser casuísticas y una por una. La verdad es, ¿qué toca discutir ahora? Pues Tratado de Libre Comercio, ¿conviene o no conviene? De forma pragmática, pues sí nos conviene para estabilizar el tipo de cambio, vamos todos para allá. Difícilmente vamos a encontrar una discusión, por ejemplo, de racionalidad de inversiones públicas en el país, de infraestructura. No bajo este modelo, qué es lo pragmático, y se irá discutiendo no bajo un marco general de referencia de para dónde queremos llevar la infraestructura de este país en términos energéticos, en términos de comunicaciones, sino obra por obra. Eso va a ser literal. ¿Y de acuerdo con qué? Pues de acuerdo con específicamente las próximas elecciones o lo que esté demandando en ese momento cierto tipo de regiones. No
vamos, yo no encuentro hasta ahorita una lógica de modelo general de desarrollo en la infraestructura, ni creo que se dé en el muy corto plazo. Ahora, perdón, Manquero, ¿qué pasará con todas estas instituciones vinculadas al PRI que decíamos ya estaban prácticamente pues deshechas, pero que tenían cierta funcionalidad o presencia? El sector obrero, la CTM, La sindicatos, CNC, todos estos terminarán convirtiéndose, amoldándose, el dinosaurio que está ahí terminará todavía así diciendo, bueno, pues hay que sobrevivir y pues como decía el clásico priista, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error y habrá que pues volverse, transformarse al nuevo modelo y olvidarse que se es o que se puede funcionar como una oposición, como lo fueron durante los 12 años de panismo, ¿no? Sí, pero estas instituciones o estos organismos fueron creados desde el Estado para sostener al Estado, de manera que se van a mover a donde tienen que moverse. De hecho, todo el movimiento obrero ha estado siendo capturado por Napoleón Gómez Urrutia en su nueva organización. Va a haber conflictos sin duda y algunas de las viejas organizaciones lograrán sobrevivir, pero solo si se asocian con el nuevo gobierno, porque ya no tienen de dónde más agarrarse. Lo mismo que está pasando con el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el CENTE y la Coordinadora, que también están moviéndose en esa dirección. Vamos a ver qué hace la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que ese sería lo más importante que le queda al viejo PRI, que no dudo que se mueva, pero traen el conflicto ahorita de que parte de esto que ahorita Ernesto decía de finanzas públicas sanas, en la versión de este gobierno significa mutilar al gobierno, no son finanzas sanas, son destrucción institucional. Entonces, el sindicato, la federación, ha estado defendiéndose de las reducciones que le están haciendo desde el gobierno. No va a estar fácil el acomodo con Morena, pero vamos a ver en qué dirección se acomoda. Tal vez un sector en donde esté más floja esta presencia es el campesino. Sí. Hay que recordar nada más hace unos cuantos años el poder específico que tenía la CNC en la Cámara de Diputados. Eran casi 90 diputados que representaban los intereses del sector agropecuario del país y que negociaban un montón de dinero presupuestal para bajar directamente a diferentes estados, en diferentes comunidades y bajo diferentes modalidades. Hoy el PT tiene mucho más que esos y sin duda alguna ahí podría haber cierto tipo de resquemor y cierto tipo de fricciones que no necesariamente es pasar directamente la CNC a un brazo más de la presente administración, muy complejo. Y en el caso del campo, algo que creo que no hemos analizado y que en general parece que no se ha percibido, es el tamaño de crecimiento del crimen organizado en el control de los espacios campesinos. Por ejemplo, en el aguacate. El otro día un amigo que se dedica a la repostería me hablaba de la vainilla, en donde también aparentemente ellos ya están controlando, está en Veracruz y ese terreno está perdido. Entonces, como que en la parte campesina hay más efecto ahora de crimen organizado que de organizaciones tipo CNC, parece, no lo sé. La explosión en producción del campo mexicano en los últimos 8 años, digamos del 2010 a la fecha, ha sido impresionante en prácticamente todos los cultivos, pero especialmente aquellos en los que México tiene ventaja comparativa, frutas, verduras, legumbres, desde luego, pero también cierto tipo de productos que ya tienen una penetración muy importante a nivel internacional, el tequila, no cabe la menor duda, el aguacate, ya de manera añeja y no de los últimos 10 años, claro, en donde son increíblemente vulnerables precisamente a este tipo pues, de organizaciones mafiosas que lo que hacen es buscar no solamente apropiarse de estos derechos de propiedad, sino de la dinámica que traen de crecimiento hacia adelante. Ahora, esto de una nueva mayoría en la Cámara de Senadores que podría darle la fuerza para pues, modificar la Constitución, va a demostrarse en lo que sería esta propuesta que trae el presidente de la República de revocación de mandato. Ayer los liderazgos de oposición, incluido al PRI, en voz de Claudia Ruiz Massieu, en este momento, decían no vamos a aceptar porque esto implica una especie de volver a poner en la boleta al presidente de la República. Yo no sé si una vez que haya este recambio dentro del PRI, esto vaya a funcionar o
finalmente se abre el camino para establecer revocación de mandato con las condiciones que el gobierno plantea. Son tres cosas las que traen en la reforma: revocación de mandato, consultas populares con límites bajitos y un cambio en el Instituto Nacional Electoral que permitiría poner a sus propios consejeros. La combinación de estas tres cosas destruye la democracia en México. Eso es verdaderamente un peligro y por eso la importancia de este bloque opositor. Si ya se perdió, entonces, pues lo que estamos es prácticamente en el fin del periodo democrático de México, que pues duró apenas del 96 al 2018, pues ahí para la otra, Escasamente la mayoría de edad. Cumplimos 18 años y se empezó a caer, y ahorita que estamos cumpliendo 21, adiós Nicanor. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema económico, el tema del empleo, la caída según los datos del IMSS y las respuestas que se dan desde el gobierno de la República. Esto es Dinero y Poder. La calificadora Moody's vuelve a bajar su estimación de crecimiento del PIB de nuestro país. Prevé que tendrá un incremento de 1.2% este año, en contraste con el 1.7% que lo preveía hace 4 meses. Explica que la imprevisible formulación de políticas públicas continuará minando más bien la confianza de los inversionistas, generando un factor de presión adicional sobre la economía mexicana que continúa desacelerándose. Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social informa que en los primeros 5 meses del año se crearon 303.545 empleos. Sin embargo, en mayo solo fueron 3.983 los nuevos trabajos, 88.2% menos que en 2018. Y en la mañana el presidente de la República decía, no tomaron en cuenta en los números del IMSS más de 400,000 trabajos que fueron dados a partir de este programa de empleo para jóvenes. ¿Sí? Jóvenes con futuro. Jóvenes que generan un futuro, en donde pues se estaría cambiando, según esta visión, la estructura propia del modelo económico y del modelo productivo de los jóvenes. Ernesto. La verdad es que si uno se va estrictamente a la definición de empleo, estos 400,000 adicionales no son un empleo, no contribuyen directamente a generar riqueza en términos de las empresas, pero sobre todo no hay una contribución directa al seguro social. Ni hay contribución patronal. Y en ese contexto es difícil considerarlo pues, dentro de las propias cifras del IMSS. El IMSS lleva una trayectoria larga, no es que produzca la cifra, simplemente reporta lo que las empresas le van diciendo mes con mes de contrataciones o descontrataciones que haya tenido. Estrictamente comparados, sí hay una contracción importante de la creación de empleos. Si tomamos las cifras acumuladas enero-diciembre, son escasamente arriba de 250,000 y eso es una caída no del 80%, pero sí del 50% respecto a las cifras, olvídate del año pasado, de la cifra promedio de creación de empleos enero-mayo de los últimos 8 años de manera consecutiva, es ciertamente la más baja. Hay pues dos maneras de visualizarlo. Si uno quiere ver que de alguna manera esto está tratando de compensar, la verdad es que lo que reflejan los empleos formales y la creación o falta de creación es una falta de dinamismo importante en todos los sectores de actividad de la economía mexicana, y ese es el punto a discusión. Independientemente de los buenos resultados, por ejemplo, en cuánto gana el trabajador promedio, si no hay muchos trabajos y no hay mucha creación, eso tarde que temprano se refleja en el poder adquisitivo de las familias de nuestro país. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos contundentes esas son las cifras dadas a conocer por la propia Secretaría del Trabajo, por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, si uno ve la contraparte, que pues estos muchachos que afortunadamente hoy tienen un pie puesto en lo que sería un puesto de aprendiz, y que posiblemente después se transformen en algún porcentaje por abajo de los 400,000 en trabajo formal, ese sí que ya está incorporado, veremos cuánto es, no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en la industria del país, en el comercio del país y en los servicios del país, que son a final de cuentas los que proveen estas cifras. Si hacemos el cálculo no de enero a mayo, sino más bien los primeros 6 meses del gobierno, desde diciembre a mayo,
lo que tenemos es una producción neta negativa de empleos. Se perdieron 75,000 empleos del día que tomó posesión el señor López Obrador al 31 de mayo. Esto no había pasado en ninguno de los sexenios anteriores, salvo en el caso de Vicente Fox, porque él entra con una recesión en Estados Unidos, que fue la recesión que más duro golpeó a la industria de exportación de México, 2001-2003. En este caso, Estados Unidos sigue creciendo, no es espectacular, pero sigue creciendo a un muy buen ritmo, y nosotros perdemos empleos. Entonces, aquí pues no hay ninguna duda, algo estamos haciendo mal en México. ¿Se puede utilizar a los jóvenes como compensación del empleo? No, son becas. Sí pagan en el seguro, pero no los trabajadores ni los patrones, como dijo Ernesto, no hay cuota patronal. Es una especie de seguro facultativo pagado por el mismo gobierno. Son 480,000 jóvenes que, bueno, pues ahí están, no están aportando nada porque son becas. Cuando están produzcan, aprendiendo. exacto, están aprendiendo. Cuando produzcan, pues ya se incorporarán, pero eso falta. ¿Por qué esta caída? Pues todas las cifras económicas, todas, a partir de octubre se vienen abajo, todas. Yo creo que eso es el aeropuerto. Es decir, la decisión del aeropuerto en octubre produjo una pérdida de confianza que ha ido tumbando todo, todas las cifras, la construcción, el empleo, por ejemplo. Entre enero y octubre del año pasado, la creación de empleo en términos anuales estaba estable, crecía 0. De allá para acá, de octubre a mayo, la generación de empleo cae 26% en promedio y en el último mes 45%. Lo mismo ocurre en construcción, en el indicador global de la actividad económica, en el índice de la bolsa, en lo que uno quiera. Yo entiendo que muchos siguen defendiendo al señor López Obrador por lo del aeropuerto, pero yo sigo sin entender qué ganamos con ello. Es decir, se perdió un dinero que ahí está metido en construcción, se detuvo la economía mexicana, entonces, pues no sé para qué. Ahora, cuando se habla de inicios de sexenio, siempre se habla de procesos difíciles de instrumentar a partir de que cambian las administraciones. Y esto hay que dirigirlo básicamente al tema de infraestructura, ¿no? De lo que podríamos llamar formas o proyectos a mediano y largo plazo. En este caso, el tema de generación de empleos, lo que nos está llevando también es al mismo tiempo a esta idea de que un crecimiento para este año de, como lo han planteado, 1.2, no te va a alcanzar tampoco para mantener lo que llaman finanzas sanas. Ya decía Macario que, bueno, pues es el gobierno con esa austeridad se está quitando capacidad de movimiento. Aquí lo que algunos ponen en entredicho es si la obligación de mantener un superávit primario, es decir, el gobierno tenga más dinero del que gasta, sea compatible. Quitando intereses. Esto sea compatible con una expansión económica. Es cierto que de cada peso que invierte el propio gobierno, pues la iniciativa privada le mete no sé qué cantidad, hay de los que hablan de 5, 6 o 7 pesos por cada peso del gobierno, pero esto estaría ligado a proyectos de inversión en los cuales se monta la iniciativa privada. Y en este momento creo que el terror mayor ya no es solamente el que está uno creciendo solamente en estos niveles bajos del 1.1, 1.2, sino que lo que se avecina en Estados Unidos, dice Macario que está bien, la Reserva Federal en esta ocasión dice no bajo la tasa, pero yo creo que en julio sí. Y esto, su margen de maniobra pues también es muy pequeño porque estamos en tasas del 2%, 2,5%, y esto te dice, puedes después de 10 años de crecimiento continuo, pues llevarte a una recesión, y esta combinación sí puede resultar verdaderamente explosiva para una economía mexicana que pues ahora sí que si consumo interno no te da para el crecimiento como tal, y el consumo externo, la exportación más bien de bienes y servicios se te desploma, estaríamos en el peor de los escenarios, ¿no? Está clarísimo, Ezra. De todas las variables que acaba de mencionar Macario, probablemente la más importante de todas sea la inversión. ¿Por qué todo el mundo está bajando su expectativa de crecimiento para nuestro país? Porque está viendo qué le está pasando a la inversión. La pública está cayendo 16%.
con cifras a mayo de la Secretaría de Hacienda. Y la privada nada más está cayendo 6. No importa si es uno, o sea, 6 pesos por cada uno que genera el gobierno. Las dos están cayendo y no hay variable que te afecte más tu dinámica de crecimiento hacia adelante que lo que inviertes hoy. Y si estás desinvirtiendo, pues tienes un pequeño problema. Todos y cada uno de los rubros, la inversión extranjera directa fueron 10,000 millones de dólares en el primer trimestre, cuando el promedio del primer trimestre de los últimos 7 años, quitando las ventas grandototas de empresas, fueron 13, 14,000 millones de dólares. Estamos 20% por abajo en inversión extranjera directa, 6% en inversión privada nacional y 16% en inversión pública. Necesariamente eso se tiene que reflejar. Ahora, la madre de todos los miedos, como bien lo dices, es que Estados Unidos entre en un proceso fuerte de desaceleración y o de recesión durante el año 2020. Ahí sí tendríamos un problema gravísimo de crecimiento, justo cuando estamos en una condición. Macario hace un momentito se refirió a la crisis que enfrentó Vicente Fox cuando entró. Era justo cuando estaba entrando China a los mercados mundiales y nos empezó a desplazar brutalmente. Ahorita estamos desaprovechando la oportunidad al revés. China está quitándose de los mercados financieros y de comercio internacionales por los impuestos que le está poniendo Estados Unidos, y en lugar de estar creciendo al 3 o al 4% en exportaciones, deberíamos de estar creciendo al 20%. No se está dando ese fenómeno. Y si Estados Unidos efectivamente entra en una recesión, ahí sí no vamos a estar hablando de creación de 3,000 empleos, sino de una contracción brutal en el empleo en el muy corto plazo. 2 datos adicionales para documentar el optimismo. El primero es que me parece que estamos solicitando ya un crédito de 20,000 millones de dólares para poder financiar el asunto de los migrantes. Habría que ver si esto efectivamente ocurre, y en ese caso, pues este famoso superávit ya no va a ser superávit, porque vamos a tener que estar pidiendo prestado. Y el otro dato que es muy relevante, en particular para los amigos de las penínsulas, es que no hay electricidad suficiente. No tiene la Comisión Federal el gas para poder producir electricidad para Yucatán, sin duda, y aparentemente hay también un riesgo en Baja California. Entonces, pues con eso es muy difícil que haya producción. No puedes crecer si no tienes energía. En energía estamos cometiendo una cantidad de errores que son verdaderamente espectaculares, que nadie más en el mundo está haciendo. Entonces, un poquito para que vean que lo que viene en 2020, en mi opinión, es el colapso de la economía mexicana. Tienen todavía 6 meses para prender sus veladoras o lo que guste. Vámonos a una pausa. De regreso platicamos de proyectos específicos que han sido detenidos por el Poder Judicial, proyectos del gobierno, el tema, por supuesto, del Tren Maya por un lado, pero también todavía el asunto del aeropuerto. Esto es Dinero y Poder. Y bueno, pues se complican los proyectos de infraestructura del gobierno federal. Un tribunal colegiado de circuito ordenó una nueva suspensión provisional en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, lo que obliga al gobierno federal a conservar las obras realizadas en el nuevo aeropuerto internacional de México que se construye en Texcoco. Esta nueva orden judicial fue obtenida con motivo de los 147 juicios de amparo que el colectivo #NoMásDerroches ha presentado. El objetivo es que el Poder Judicial revise la legalidad de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y asegure que el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía cuenta con todos los dictámenes y permisos necesarios. En cuanto al Tren Maya, se informa que se recorta la ruta, que esta ya no pasará por Cancún, y con lo que el gobierno, pues ahí se ahorraría 5,500 millones de pesos. Hablábamos anteriormente del tema de infraestructura y de grandes proyectos de detonación. Hay una confrontación directa del propio gobierno con, por supuesto, aquellos que se vieron pues dañados con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y con todo un grupo que dice el presidente de la República que los va a desenmascarar, que son aquellos que pues están o tienen intereses, incluso habla de corrupción, en el manejo de la propia, del propio aeropuerto, de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, me parece que esto, más allá de hablar de figuras y de acusar a uno u otro, a lo que lleva es una confrontación directa con el Poder Judicial. Un Poder Judicial que simplemente dice con
con los dictámenes específicos, se requieren determinado tipo de dictámenes ambientales, se requiere de un estudio adicional para la viabilidad, por supuesto, de Santa Lucía, y en el otro caso de justificar legalmente el por qué no se construiría el aeropuerto en Texcoco. Y esto complica o vuelve otra vez a confrontar a un poder judicial con el del gobierno, y además atora estas obras que todavía no tenían todos los, o no tienen todavía todos los estudios requeridos, y que en función de esto ahora además tienen que enfrentarse a un aparato judicial que es el que está deteniendo o está cuestionando la posibilidad legal de avance de las obras, ¿no? Yo creo que aquí podría haber una confusión. No hay un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Hay un conflicto entre el presidente y la ley. El señor presidente, la ley no le importa. Esto es el problema serio. Quiere hacer las cosas porque él cree que se tienen que hacer, pero cuando uno está en el gobierno, tiene que hacer exclusivamente lo que la ley le faculta. Entonces, para poder cancelar el aeropuerto de Texcoco, tiene que demostrar por qué lo está cancelando. No lo ha hecho al día de hoy. Él dice que hay corrupción, pues está bien, pero que la pruebe. Pero si no la prueba, no sabemos qué ocurrió. Si no lo prueba, al destruir la inversión ahí, lo que está cometiendo es un daño patrimonial contra los mexicanos. Entonces, el señor tiene que respetar la ley. En el caso de Santa Lucía, si uno quiere construir un aeropuerto, necesita cumplir ciertos permisos que deben existir. El primero y más importante es de seguridad aérea. Si uno no tiene ese permiso, no puede construir un aeropuerto. No importa si eres el presidente de la República, o eres el Papa, o eres el patriarca de Constantinopla. Es irrelevante. No se puede. Lo único que le está diciendo el Poder Judicial es: oiga, señor, cumpla la ley, por favor. Entonces, si a él eso le parece que es un ataque en su contra, pues es un problema de él. Pero uno no puede estar en el gobierno y hacer lo que le dé la gana. De eso se trata precisamente el Estado de Derecho elemental. Y es algo que él nunca ha entendido porque siempre ha vivido fuera de la ley. Lo ha hecho desde que tomó los pozos en Tabasco en 1994 hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues tiene que empezar a educarse. Yo sé que no lo va a hacer, sé que va a ponerse de necio, pero bueno, cuando menos que sepa que algunos mexicanos sí creen que la ley debe privilegiarse en este país. En el Inter, los proyectos de infraestructura, pues evidentemente están teniendo rezagos muy importantes. Si efectivamente se van a producir esos estudios que no se hacen de la noche a la mañana, toman tiempo, toman recursos, lo cual necesariamente implica que no solamente va a haber un atraso en el inicio de las construcciones, sino además un incremento en el costo de las obras de manera muy importante, tanto en el aeropuerto de Santa Lucía como en la refinería de Dos Bocas, como en el propio Tren Maya. Ahora, esta parte del tiempo te puede ayudar en cierta manera en términos de las propias finanzas públicas durante el primer año, pero ciertamente te van a afectar la dinámica de crecimiento del país en su conjunto, como lo estamos viendo en el muy corto plazo. Más allá de esta flagrante violación de querer imponer una infraestructura, ¿a qué te estás arriesgando con esto? Uno, evidentemente, a no tener un buen diálogo con la iniciativa privada para detonar las inversiones, no solamente alrededor del aeropuerto o de la refinería, sino del sector energético en su conjunto, no solamente alrededor del Tren Maya y la región específica, sino del turismo en su conjunto, de todo lo que va acompañando una obra de infraestructura de la naturaleza en la que se está planteando. Cada retraso consecutivo va implicando precisamente la posposición, pues de que inclusive por ahí en algunos medios se circulan apuestas de si se va a inaugurar o no en esta administración cualquiera de las tres. Hay gente que está diciendo que efectivamente van a costar el triple de lo que están presupuestado, van a durar en su construcción el triple de lo que está presupuestado y a final de cuentas no va a contar con un elemento fundamental que está gravitando consistentemente en este país, que es la inversión privada. Y sin eso simplemente no va a poder ni concluirse las obras, ni, por otra parte, generar el crecimiento y el empleo
al que están orientadas precisamente esta infraestructura. Ahora, esto de los atrasos es más bien atraso contra lo que anunciaron, pero no atraso contra una construcción normal. Si uno quiere construir algo, necesita los proyectos, a los anteproyectos, los permisos y los estudios. Si no se tenía nada de eso, pues entonces no podías iniciar la construcción, es obvio. Entonces anunciaron que iban a iniciar la construcción porque, insisto, o no tienen mucha idea los funcionarios encargados o pues son arbitrarios y dicen yo voy a empezar a construir aunque no tenga anteproyecto. Pero uno no puede hacer una obra de una refinería, por ejemplo, sin tener más o menos claro pues cuántos tubos vas a necesitar y en dónde los pones, la calidad cómo del los suelo. vas a traer, porque pues no puede uno mover por carretera estas cosas tan fácil. Entonces, ahí está el tema precisamente del desencuentro que tiene el sector empresarial que se había comprometido a pues, una inversión de, ya no recuerdo, 32 mil millones de dólares en el país y en donde se le daban las garantías de una, lo que podríamos llamar un Estado de Derecho perfectamente establecido y que las inversiones serían garantizadas, serían aceptables. Inmediatamente después se dice no, el tema de las licitaciones o las subastas petroleras, los farm outs famosos, se cancelan. Dice el presidente, yo nunca les prometí eso, les dije que pues lo que había o lo que era, es lo que estaba permitido, era básicamente lo que tienen ahora y invertir en lo que hasta ahora se tiene hasta que no me den de algún tipo de resultados. ¿Esto a qué lleva, obviamente? Lleva a que estamos hablando, creo yo, de lenguajes diferentes, un lenguaje distinto, que es lo que interpreta la iniciativa privada, otro diferente que tiene el presidente de la República, y ahí se dan los choques, y una figura intermedia que creo que es la que termina pues tratando de cabecear entre los dos, que es Alfonso Romo, que es finalmente quien aparece como el interlocutor con empresarios y en donde pues a veces se tiene que quedar con las manos vacías frente a aquello a lo que se compromete con unos y que finalmente termina aterrizando dentro de la propia realidad de lo que el gobierno como proyecto realmente de modelo económico y de proyectos específicos de desarrollo quiere, ¿no? A mí lo que más me preocupa es precisamente en este cabeceo, el sector energético y la reforma energética original se hizo para generar la posibilidad de que nuestro sector manufacturero creciera y creciera más rápidamente. ¿A qué me refiero? A la disponibilidad de gas en tiempo, en precio para la industria y la disponibilidad de energía eléctrica. No se hizo para producir más petróleo ni para producir más gasolina. No se hizo efectivamente para salvar Pemex. Es una parte importante que Pemex sea fuerte en la medida de sus posibilidades, pero se hizo para algo que nos está empezando a faltar y que se acaba de mencionar hace un momento por parte de Macario, que es la disponibilidad de gas. Si no va a haber inversión privada en la extracción de gas y la generación del mismo, sí vamos a tener un problema serio de crecimiento de la industria manufacturera. Olvídate de las cifras de Pemex, olvídate de las cifras de producción de petróleo o de gasolina. El gas, la energía eléctrica son lo que representa hoy por hoy el costo más importante de producción manufacturera, no solamente en México, sino en el mundo entero. La mano de obra pesa aproximadamente entre 11 y 12% del costo de producción manufacturera promedio. El costo energético representa 20%. Si quieres ser competitivo y generar crecimiento y empleo, necesitas entrarte a la parte de energía de manera brutal. Y no estamos viendo precisamente las condiciones para que se dé. Y en particular en energía es más notorio el anacronismo del gobierno mexicano, no entienden lo que está pasando. Ellos se imaginan el mundo como era pues, cuando ellos eran jovencitos en los años 70, que es la parte que me imagino aprendieron, y no se dan cuenta que ahorita nos estamos moviendo en una dirección muy distinta. Y por lo tanto no quieren esta participación privada, por ejemplo. Este asunto de los farm outs fue verdaderamente terrible. Es un intento más del empresariado mexicano de acercarse al señor López Obrador, en donde les vuelve a dar con la puerta en las narices. A mí sí me preocupa un poco lo que le ocurre al señor Romo, no sé si se lo merezca por cómo fue su vida en el pasado o no, pero la falta de dignidad que está mostrando es sorprendente. Ya después de haber dicho el aeropuerto va y que lo hayan callado, y ahora hay inversión y lo vuelven a callar,
pues yo, si fuera él, me iría a mi casa, creo que no necesita el sueldo. Entonces no sé por qué hace lo que hace, pero pues cada quien su vida. Yo creo que tiene que ver también con distintas tendencias. Hablábamos de Morena y del gobierno, de grupos de diferente estilo en este concepto que algunos denominan populismo, de algunos en función de apoyar el sector empresarial, otros apoyar otro tipo de proyectos, y estos choques pues terminan finalmente por definirse en función de lo que al final el presidente de la República termine por decidir. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Donald Trump lanzó el martes su campaña para reelegirse como presidente de los Estados Unidos en 2020. Con solo unos pequeños cambios, pasó del hacer nuevamente grande a América al mantener ahora grande a América. Ya lo hizo. Su discurso ha cambiado poco y repite el guión del 2016: migración, construcción del muro, ataques a los medios y al grupo de poder en Washington. Nada más que no se da cuenta que hoy él es el grupo de poder en Washington, pero bueno, pues da lo mismo, él puede opinar lo que quiera. Afortunadamente nos sacó de la ecuación, ahora somos sus grandes amigos. Por lo menos parecería ser que dentro de 40, menos ya, no sé, 30 días que tenga que presentarse la primera evaluación del tema migratorio con México, yo creo que nos va a ir bien, bastante bien, porque, bueno, por un lado, el programa parece que tiene éxito en detener la migración centroamericana, con todo lo que esto implica en términos de derechos humanos, en términos de proyecto político, lo que ustedes quieran, pero finalmente van a decirle al gobierno americano: ahí están, y vete a un lado con el tema de los aranceles, lo que le da un respiro. La Reserva Federal, ayer decíamos, no cambia la tasa de interés. Esto, no sé si le dé margen al Banco de México para bajar tasa. No creo. No la creo. Hay quien opina que sí. Por lo pronto el peso mexicano recupera terreno frente al dólar de los Estados Unidos, en función de esto, y a partir de esta realidad donde el señor Trump viene a plantear abiertamente una nueva estrategia para tratar de convencer a los norteamericanos de que él puede ser una opción real, que es su apuesta económica, es decir, ahora sí está la economía norteamericana caminando, y los adversarios o enemigos de hace 4 años han sido relativamente derrotados. No totalmente. Se va, por supuesto, contra los demócratas, que le lanzan la andanada de todo lo que se le puede decir, tanto en términos de la colaboración con Rusia, como los temas de discriminación, como todo aquello que ha sido la constante en la propia administración Trump. Hay quien dice, como se ven las cosas, puede ganar o estaría en condiciones de reelegirse. Hoy las encuestas que él mismo mandó a quitarlas de Fox News, que son de su propia cadena de televisión, no lo dan como ganador, hoy por lo menos. Vamos a ver, todavía falta muchísimo en esta carrera. Pero tampoco la daban como ganador frente a la elección anterior, Hillary Clinton. Vamos a ver finalmente cómo se mueve esto. Yo creo que sí vamos a salir bien librados. La verdad es que hasta el mismo Trump dijo que han caído 14% las solicitudes de asilo en los Estados Unidos durante los últimos 2 semanas. Tiene un costo político enorme para nuestro país. Si lo combinamos con la ausencia de la próxima reunión G20, pues va a ser terrible en términos no solamente de nuestra relación con los Estados Unidos, sino evidentemente con el grupo de los 20 países más importantes del mundo, y en los que pues, diferentes personajes y presidentes se matan por ir a esa reunión y por ser considerados, y estamos desperdiciando una importantísima oportunidad de vincularnos más con otras regiones del mundo de manera muy importante. Sí, no nos ha agarrado de piñata por lo pronto, porque todavía queda 1 año y medio de campaña en los Estados Unidos, en donde nos va a tener después de esto, pues como rehenes, literalmente, de ver hasta dónde estira la liga, de acuerdo a cómo él vaya en las encuestas, no de acuerdo al performance que tengan las autoridades mexicanas para detener o no la migración. A final de cuentas, no le importan las estadísticas, le importa cómo va él en su elección presidencial. Sí, el costo de lo que estamos haciendo es un costo político al interior del país, un costo económico, porque esto va a 20 resultar millones, ¿no? complejo. Eso dicen que van a pedir, no sé si finalmente lo hagan. Y hay un costo de imagen internacional para mí terrible. Es decir, habíamos estado trabajando en pasar de ser el patio trasero de Estados Unidos a ser el socio. Pues ya nos regresamos al patio, y por voluntad propia además, o sea que es difícil ahora corregir eso.
que se nota más con la ausencia del señor López Obrador en el G20. Va a haber una reunión cumbre entre el señor Trump y Xi Jinping allá en este evento, de manera pues que era el lugar donde uno podía ir a hacer algo, pero ya no se va a hacer. Le va a tocar a Ebrard hacerlo. Sí, pero no lo reciben. Es decir, son reuniones de distinto nivel y es normal que no reciban a un canciller. Ahora, en materia de la elección del señor Trump, creo que la discusión más relevante de los últimos días y más interesante es si efectivamente va a haber una investigación financiera sobre Trump, porque esta sí puede ser atractiva. Es decir, el Deutsche Bank, que es el que fue el banco de los oligarcas rusos, tiene un montón de operaciones bien confusas, tanto con el señor Trump como con su yerno, el señor Kushner. Entonces, si se logran meter a eso los fiscales como lo están haciendo, eso sí le puede costar muchísimo al señor Trump en la campaña. Quien está determinando ahorita el futuro de esto, creo yo, es la señora Nancy Pelosi, la portavoz de la Cámara, como le dicen aquí, la líder de los demócratas en la Cámara, que sí lo está ahorcando. Yo creo que por cuestión de principios habría que intentar hacer el desafuero de Trump, pero en términos políticos creo que el mecanismo que han estado haciendo de que lo van poco a poco apretando ha sido bastante más exitoso y pues de eso la señora sabe todo, ¿no? Yo creo que ahí lo que queda claro es que si llegan a un asunto de juicio político, sería algo así como que acabar con el argumento, porque digamos que lo aprueban en la Cámara de Representantes, los senadores republicanos lo paran y ahí muere el asunto. Sí, claro. Y por eso es que lo que quieren es pues, mantener vivo el problema como parte de la propaganda demócrata para mantenerla durante la elección. Y creo que así lo van a sostener. Ahora, el problema es exactamente lo que han dicho en muchas ocasiones. El señor Trump tiene una enorme cola que le pisen, nada más que hay que encontrársela porque la tiene bastante cubierta, no presenta declaración de impuestos, nada que ver con el tema de sus negocios. Si consiguen abrirle por ahí, puede serlo. Por otro lado, los demócratas se están dando con todo al interior del grupo, veintitantos candidatos. A Joe Biden ahora lo acusan de estar vinculado con grupos segregacionistas o, digamos, contrarios a derechos humanos. Un pleito interno entre los demócratas que así como le dieron muchas municiones a Trump para pegarle a Hillary Clinton, los mismos demócratas pueden hacer exactamente lo mismo en esta ocasión. No porque tengan que lanzar un candidato de unidad o una candidata de unidad, pero sí tienen que medirse en aquello que cuestionan de los candidatos, porque en una de esas pueden destrozar al que gane, o sea, el que finalmente sea, pues que sea Biden. Llega tan agotado que el otro termina golpeándolo. Sin esta, además que pues, se trata de ir otra vez con un pues bravucón que sabe bien a bien cómo zumbarse al otro, y Joe Biden no es precisamente un jovencito para esos temas, ¿no? No, y además no ha cambiado absolutamente nada en los últimos 3 años en materia tecnológica, y hay 2 actores políticos internacionales pues, que están viendo. Uno se llama Rusia, que sigue teniendo las herramientas tecnológicas para incidir como quiera, a pesar de todos los esfuerzos que hayan hecho para proteger pues todo en las elecciones de Estados Unidos, y el otro se llama China, que está bastante resentido en términos de esta lucha por el poder tecnológico a nivel internacional y con el trato que se le ha dado a Huawei en términos de la disposición de Estados Unidos de no tener absolutamente ninguna relación con este tipo de empresas. Y también tienen el arsenal tecnológico para poder influir de manera notable en una elección como la que se viene en los Estados Unidos. En el caso de los candidatos demócratas sí está bien complejo porque, por ejemplo, Joe Biden, que es el que tiene más experiencia, porque muchos años senador y vicepresidente, pues sí, ya es una persona que no es joven. Digo, Trump tampoco lo es, pero junto con el señor Biden, más o menos en el mismo rango de edad, está Bernie Sanders y está la señora Elizabeth Warren, que estos 2 últimos son, digamos, más extremos dentro de la visión del liberalismo estadounidense. Muchos de ellos le llaman socialistas. Bernie Sanders ha reconocido que lo es, Elizabeth Warren no tanto. Hay unos un poco más jóvenes que podrían ser atractivos. A mí me parece que la senadora de California, Kamala Harris, puede ser una muy buena candidata que podría ayudar a tratar de ganarle al señor. O al menos como vicepresidenta o candidata. Sí, pero el chiste es el candidato. ¿Quién va a ser el
que va a enfrentar y no está sencillo. Una cosa importante, no es solo ganarle al señor Donald Trump la presidencia, es volver a construir un sistema de gobernabilidad, porque los republicanos de hoy son republicanos trumpistas, o sea, ya no existe este partido conservador, civilizado, con el que se podía hablar, ya es pura cosa extraña. Y no solamente cosa extraña, sino que el viejo discurso, digamos, conservador, iba a decir liberal conservador, pero de libre mercado desapareció. Ya no, totalmente. Y terminaron incorporando el modelo proteccionista. Cuando discutía Trump con los republicanos hace 4 años, 3 años, pues el discurso era: este señor no nos representa porque está por el modelo proteccionista. Y ya no hablamos del TEMEC. A ver ahora con este camino si hacen los aprueban o no demócratas? aprueban los demócratas. Los demócratas. Nos Y van eso a sí traer nos de puede piñata de los dos lados. Nos puede poner en un problema bastante serio. Canadienses tienen un proceso electoral, pero creo que finalmente lo harán. Eso sí, aunque se puede quedar el actual acuerdo, pero en una de esas Trump decide también patear el bote y nos mete en otro problema. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve aquí y nos escucha todos los jueves en el 11, Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.